bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marilyn y el día de hoy nos acompaña una historiadora peruana. Ella es Maribela Relucea, historiadora samarquina, especialista en temas de esclavitud en el Perú. Ella muy amablemente ha aceptado ser la primera entrevistada en nuestro canal, así que muchas gracias por eso, Maribel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este periodo de cuarentena, de confinamiento? Ahí tratando de acostumbrarnos a esta situación, ¿no? Sí, es una situación de hecho muy particular que desafía muchas profesiones. En el caso particular de los historiadores, que en el día a día nosotros utilizamos las bibliotecas, los archivos para ejercer nuestras actividades. ¿Cómo lo has enfrentado tú ante esta ausencia de estos grandes centros casi indispensables para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo has vivido desde tu perspectiva? Bueno, sí, estoy escribiendo ahorita un texto y para empezar, felizmente, tengo buena parte de la bibliografía en casa. Tengo una biblioteca, creo que es algo bien común también entre los académicos, digamos, en el Perú y en América Latina, de tener bibliotecas propias, ¿no? Entre fotocopias y libros de verdad. Y luego ha sido una bendición los PDFs. La gente sube continuamente, comparte PDFs, una maravilla realmente. Eh, Creo que hubo una especial atención, ¿no? Como una ola, una corriente así de todo el mundo a subir PDFs, y eso también me ha ayudado un montón. Luego, como la tesis es sobre libros escolares, y he tenido la suerte de ir consiguiéndolos, y ahora último, alguien subió 2 libros de los años 50 y 60 en PDF, entonces para mí ha sido una bendición también, ¿no? Pero sí, un poco complicado el primer semestre. Ahora, como que ya nos hemos acostumbrado, y ahora más bien es cuestión de ponerle play, ¿no? Y continuar. Ahora ya ha empezado a abrirse la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, ¿no? Eso también ya de alguna manera favorece las investigaciones ¿no? Y acostumbrarnos a este mundo virtual que tiene para rato, lamentablemente, ¿no? Un Sí. reto realmente. Sí, bueno, lo que mencionas es algo muy interesante, ¿no? Porque al menos aquí en nuestro país el tema de la digitalización, más allá de los textos que utilizamos, el archivo recién digamos que está en proceso de cimentarse o proliferarse, ¿no? Y eso, digamos, desde un punto de vista también ayuda a que se generen más investigaciones y todo ello, ¿no? Pero es algo que estamos todavía construyendo, ¿no? El tema de la digitalización y todo eso, ¿no? Bueno, ahora quería consultarte algo, o más bien comentarte una frase que a mí me parece muy importante cuando hablamos sobre hacer historia, ¿no? Es básicamente que los hechos del pasado son vistos desde los ojos del presente, haciendo referencia a que el presente ejerce una influencia muy determinante sobre cómo interpretamos el pasado. Y yo quería saber si en tu caso particular tuviste alguna experiencia que haya influido de manera radical en la forma en que concibes la historia de la esclavitud en nuestro país, o sobre todo en el caso de Lima, ¿no? Que es el lugar donde usualmente has centrado tus investigaciones. Te agradezco mucho la pregunta porque pocas veces hablamos o sea, pocas veces hacemos una reflexión interna, ¿no? De qué nos mueve a investigar, de escoger el tema, más o menos afinando la pregunta de investigación, y luego cómo vamos haciendo como un derrotero, ¿no? Es como un camino. Pues no fui muy consciente de esto hasta bien avanzado, bien avanzado la investigación. Tengo no sé cuántos, no quiero sacar la cuenta de cuántos años vengo investigando sobre esclavitud, pero desde el momento que me decidí, creo que tiene que ver primero con el entorno. Yo ingresé a San Marcos en el año 88, 1988. Era una época muy dura, de la época en que el Sendero Luminoso estaba prácticamente en todas partes, y dentro de la universidad eran pocos, pero dominaban realmente la universidad.
La universidad pública, no solamente San Marcos, sino la universidad, todas las universidades públicas estaban pasando por una etapa muy crítica de prácticamente de abandono del Estado, donde las bibliotecas eran pues muy pobres, la mayoría trataba de irse, ¿no? Y Sendero Luminoso estaba controlando la universidad, desde las viviendas, el comedor, ¿no? Todas las instituciones de la universidad, y poco a poco fuimos cayendo pues en un estado de control y de miedo, ¿no? Entonces yo pertenezco a una generación que fue muy complicado, por lo menos para mí, fue muy complicado hablar, participar, porque uno no sabía con quién estaba al costado. Yo podría conversar con alguien y no sabía si ese alguien era terrorista, era senderista, o era del ejército, la policía, ¿no? Porque también los de la policía secreta. Entonces, fue, creo que ese entorno de, al mismo tiempo de estar controlados, con miedo, también era una época en que se estaba cuestionando el Estado, y no solamente el Estado, sino también las libertades, ¿no? Las estructuras sociales, y yo no me di cuenta de cómo eso me pudo afectar también, ¿no? Ya después, años después, me di cuenta que sí, me afectó bastante el hecho de que se gestó un estereotipo muy horrible de que todos los sanmarquinos éramos terroristas, ¿no? Y es algo que se mantiene todavía. A veces yo leo comentarios en las redes, me indigno, me molesto, porque sigue molestándome eso, ¿no? Pero también ese terruqueo termina por quitar humanidad a las personas. O sea, el momento que señalamos a alguien como terruco, ¿no? Se le quita, se le despoja de la humanidad. Y entonces eso, que yo no era muy consciente en el momento, entre los años 80, fines de los 80 y comienzos de los 90, poco después, o sea, ya después, analizando los textos, revisando los expedientes, encontraba frases así de ese tipo, ¿no? De que las personas ya no eran seres humanos. O sea, la esclavitud bien es una contraposición entre ser humano, reclamar derechos, y ser una cosa, ser un objeto, ¿no? Una mercancía. Pero por otro lado, cuando entré a la universidad, también tuve la suerte de conversar con algunos profesores y descubrir en la biblioteca, no solamente porque algunos profesores dan bibliografía, sino también descubrir en la biblioteca. Esto sí, en San Marcos te tienes que formar más con disciplina que otra cosa, ¿no? En esa época en que yo estudié, muy pocos profesores realmente fueron disciplinados, ordenados, de dar sílabos, o sea, lo que ahora uno considera lo normal, ¿no? La ISMA marchaba muy mal, ¿no? Así que yo, por un lado, tuve profesores que me sugirieron unas lecturas, y por otro lado también exploré mucho en la biblioteca. Así, con todas sus limitaciones, la biblioteca me ofreció textos sobre sectores populares, sectores que no estaban investigados en la historiografía, ¿no? Esto de la gente sin historia, ¿no? La historia desde abajo, como se llamaba antes, la historia de los sectores populares. Entonces, eso para mí fue fundamental. Y luego otro fue descubrir a Flores Galindo, ¿no? Yo encontré a Flores Galindo mmm, de una manera, digamos, ahora me parece gracioso. En clase, el profesor Carlos Lazo, que era de extrema izquierda, incluso en clase yo le escuché, ¿ya? Yo le escuché cuando dijo que la única solución pues era irse a la guerrilla, ¿no? Irse a la guerra popular. Era un hombre que simpatizaba con Sendero Luminoso. Y todas sus clases siempre empezaban los primeros minutos y se extendía casi una hora en hablar, criticar, pero así terriblemente, a Flores Galindo y a Manuel Burga. Entonces decía, pero él era ¿cómo le llamaba? Un intelectual mercenario, un historiador mercenario. Entonces, curiosa, es que cuando te dicen no leas, no toques, es peor, ¿no? Entonces, me despertó mucha curiosidad, ¿no? Y fui a la biblioteca, encontré ahí a Flores Galindo, y me acuerdo que saqué Aristocracia y Plebe, que tenía algunos añitos, pocos años en realidad de ser publicado, fue en el 84 que publicó Aristocracia y Plebe. Y me puse a leer el libro. Ahora, yo no tenía dinero en ese tiempo para sacar fotocopia. Mira,
provengo de una familia de escasos recursos. Mi madre se rajaba trabajando somos cuatro hijos. Entonces me daba mucha penita pedirle dinero extra para fotocopias. Lo que hacía era leer, transcribir, ¿no? Así a mano, hacía mis fichas. Y me acuerdo que un amigo venía a conversar conmigo y yo decía, no, no puedo conversar porque tengo las horas así contaditas, ¿no? Y quería sacarle el máximo provecho. Entonces este amigo un día me dijo, pero ¿qué tanto lees? ¿A quién estás leyendo tanto? Porque eran como 3, 4 días y siempre me veía con el mismo libro, ¿no? Y entonces me dijo, Flores Galindo, yo tengo un libro. Y un día viene y me da la fotocopia, pero empastada. Magnífico. Hasta ahora conservo esa fotocopia empastada. Mira, Flores Galindo me abrió un mundo realmente, porque por un lado tenía al final de cada capítulo sus notas, donde estaban pues sus fuentes históricas, las fuentes de archivo, ¿no? Pero también las discusiones historiográficas. Me copié todo, dije, no, vamos a ver, ¿no? ¿Con quién discute? ¿Quiénes están en su esclavitud, no? Y cuando vi las fuentes históricas, Archivo General de Nación, vamos al archivo, yo ya iba al archivo. Una tradición de San Marcos es ir tempranamente al archivo, es una tradición en San Marcos, ¿no? En primer ciclo, en ese tiempo era anual, era el régimen anual, ya yo fui al archivo, me acuerdo que nos llevó de la manito prácticamente Raúl Adanaque, que en ese tiempo era jefe de práctica, y maravillada con los archivos, pero no tenía idea de qué hacer, ¿no? Y bueno, el profe lo que nos dijo es, saquen todo lo que puedan, revisen, miren, lean todo y apunten todo, ¿no? Y, no puede ser, es un mar de información. El archivo que es tan inmenso. Es inmenso, sí. Claro. O sea, hoy en día yo considero, yo a mis alumnos les digo, no lean todo, sino lo que les interesa, ¿no? Pero es también una etapa de descubrimiento en que empiezas a picar aquí, picar allá, es como que vas a un restaurante, un buffet, ¿no? Quieres picar todo, ¿no? Claro. Pero eso es una etapa nada más, es una etapa hasta que uno ya encuentra un tema, ¿no? Ahora, yo estaba picando aquí, picando allá, leía Flores Galindo y ahí yo decía ya, más o menos me estaba decantando por los sectores populares, ¿no? Pero también, fíjate, muy tempranamente, estoy hablando ya inicio de los 90, me interesaba también, leí sobre monjas, ¿no? Y dije, qué bacán, ¿no? Un mundo fascinante, medio escondido, ¿no? Pero ahí que entre que me decidía por dónde entrar, ¿no? Pero sí, desde los sectores fuera, pues, del poder, ¿no? Había leído a Frank Fanon, ¿no? Había leído textos sobre la gente es historia, ¿no? Varios autores. Y Flores Galindo terminó de gustarme porque sobre todo él te habla de personas con nombre y apellido, intentaba hacer también microhistorias, ¿no? Aun cuando tenemos los límites del documento, él se esforzaba por hacer una microhistoria y por presentarte a personas, ¿no? Yo había leído a Pablo Macera y ahí siempre era los esclavos, ¿no? O sea, como una masa, ¿no? Sin nombre y apellido, sin agencia. Pero Flores Galindo fue toda una revelación, ¿no? Hasta ahora es mi libro de cabecera. De hecho, sí, pues, el día de porque hoy muestra personas. Es muy importante el aporte que ha hecho Flores Galindo a las nuevas investigaciones, digamos que es un antes, bueno, no sé si un antes y un después, pero para muchos es como que un cambio total de paradigma, ¿no? En ese sentido. Así es. Digamos que tu interés comienza justamente por explorar a estos grupos, los sin nombre, como lo acabas de mencionar, y tu postura respecto a la esclavitud, sobre todo en Lima, ¿cuál era antes de, digamos, leer a los grandes historiadores de la esclavitud, como Carlos Aguirre, por ejemplo, u otros más que aparecen luego? ¿Cuál era tu percepción inicial sobre la esclavitud antes de comenzar a meterte de lleno en este tema? Bueno, yo tenía la misma idea que todo el mundo, ¿no? Imaginaba los esclavos sometidos en haciendas, ¿no? O engreídos en las grandes casonas, pero sobre todo como un régimen de plantación, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque nos bombardean, pues, por todos lados con imágenes y películas, ¿no? Entonces, las personas comunes, digamos, la mayoría de todos nosotros, tiene la idea de la esclavitud tipo Brasil o el sur
norteamericano, ¿no? Igual yo también, cuando empecé a investigar, recuerdo que mi profesor Miguel Maticorena, que quería jalarme hacia los estudios, pues, de cronistas, de Garcilaso, ¿no? Me decía, pero, ¿y qué está haciendo en el archivo? Le digo, revisando papeles, ¿no? Y cuando ya finalmente me decidí por la esclavitud, eso fue ya cuando estaba en tercer año, me dijo, pero ¿por qué esclavos? ¿No? O sea, ya se sabe cuántos fueron, en qué trabajaron, dedíquese a otra cosa. Y a mí me dolió mucho, ¿ya? Pero en ese momento no pude responderle, ¿no? Pero sí empecé a leer qué se estaba escribiendo, qué se había escrito, ¿no? Con todas las limitaciones de la biblioteca que había en la universidad, ¿no? Ahí es donde también empecé a ir a la biblioteca de la Universidad Católica, ¿no? Eso era bastante, en ese momento, muy difícil, ¿no? Porque había solo un día para entrar a la biblioteca, a veces uno quería un libro y decía, no, está pedido ya por un estudiante de acá a la universidad, en fin, ¿no? Además era un periodo en que en la Universidad San Marcos y Católica tenían una rivalidad extrema, entonces algunos amigos y estudiantes de la universidad cuando decían, pero ¿por qué has ido católica, no? ¿Qué haces allá? Como que es una traición, ¿no? Y dice, qué idiotez, ¿no? Entonces, entre mi biblioteca pública, ¿no? De universidad pública, pobre, nada, y la universidad católica, también alguna vez fui al IEP, a la biblioteca que tenía, ahí descubrí, ahí en la biblioteca del IEP leía a Christine Hunefeld, impresionada con Christine Hunefeld. Entonces, cuando uno está en pregrado, es un poco difícil ir articulando un estado de la cuestión, ¿no? Vas picando acá, picando allá. Conocí a Carlos Aguirre, y con él en el archivo, porque yo iba al archivo, estaba revisando ya todo lo que era causas criminales, y entonces ahí un poquito me fui formando una idea de qué se estaba debatiendo, ¿no? Entonces, entre las lecturas, conversando con Carlos Aguirre, también con antropólogos de la Católica y de San Marcos, ¿no? Y los profesores. Y entonces descubrí que había una historiografía en el Perú, ¿no? Más o menos, digamos, moderna, que empieza con Bauser, Macera, y luego Christine Hunefeld, Carlos Aguirre eran los nuevos, digamos, ¿no? Lo más nuevo que se estaba escribiendo, y este giro hacia la agencia de los esclavos, ¿no? Ver a los esclavos como personas con opinión, con una agencia y con una agenda política, ¿no? Algo que no se había hecho. Hay un giro completo justamente entre Flores Galindo, Christine Hunefeld y Carlos Aguirre. Yo creo que los tres hay que leerlos en conjunto como un diálogo generacional. Tal vez no eran de la misma edad, ¿no? No son de la misma edad, pero los tres van a discutir como hay en su mirada acerca de la esclavitud, ¿no? Los tres comparten varias cosas y varios puntos de vista, y eso fue lo que, o sea, yo entré, los leí, ¿no? Y me considero como una discípula prácticamente, aunque no fueron mis profesores, pero aproveché al máximo esto, cómo ellos estaban rompiendo en esos momentos la mirada sobre la esclavitud en el Perú, ¿no? Varias cosas que tenían importante en ese momento que a mí me impresionó, ¿no? Uno, cuando descubrí que los esclavos tenían nombre y apellido, ¿no? Claro, ahora sabemos que esos apellidos son prestados, son impuestos, ¿no? Pero el solo hecho, ese esfuerzo de Flores Galindo, por ejemplo, ¿no? De colocar primero el nombre, decir fulano de tal, y después decir esclavo de tal, ¿no? Y luego hacer el esfuerzo de articular por lo menos una microbiografía a partir de lo que te puede decir el documento. A veces el documento no dice mucho, pero es bastante ya, ¿no es cierto?, que el historiador o la historiadora rescate eso y reconstruya una vida, ¿no? A diferencia de historiadores anteriores que simplemente decían los esclavos, los trabajadores de Hacienda y se acabó, ¿no? Aquí había todo un esfuerzo por explicarnos que los esclavos también son personas, ¿no? Eso para mí fue fantástico. Lo segundo, eran personas, sino también algo que tienen en común Flores Galindo, Christine Hunefeld y Carlos Aguirre, es mostrarnos esta dinámica en la cual los esclavos también quieren cambiar digamos, las estructuras en las que viven, ¿no?
Entonces tienes desde Flores Galindo, que va presentando un panorama bastante, un poco desordenado, pero va sentando los caminos, digamos, va formando así, va colocando, ¿no? Cuáles son los caminos que van desarrollando los esclavos, ¿no? Por ejemplo, la legislación, el matrimonio, entre otros, el bandolerismo, el cimarronaje, ¿no? Y luego Christine Hunefeld, que también te presenta pues las particularidades y las diferencias entre esclavizados de hacienda, esclavizados de ciudad, a jornal, ¿no? Estas sutilezas, diferencias al interior de la esclavitud. Antes los veíamos como solo esclavos, nada más, ¿no? Pero a partir de, creo yo, de las investigaciones de los tres, y especialmente de Christine Hunefeld, estos artículos pioneros de los años fines de los 70, el año 79, sacan dos artículos fundamentales, es que ya podemos visualizar grandes diferencias, ¿no? Por supuesto que también hubo un esfuerzo en Bauser, ¿no? En Friedrich Bauser, pero creo que hay una mayor conciencia de lo que se quiere hacer, ¿no? Como una agenda política a partir de esta historiografía peruana, ¿no? Y luego lo tercero es cómo cambiar, ¿no? Las estructuras, eso me pareció fundamental, ¿no? Y quien más o menos sintetiza todo eso y lo ordena, digamos, es Carlos Aguirre, ¿no? Carlos Aguirre, que va presentando las respuestas pasivas, las respuestas activas, va diferenciando, ¿no? El esfuerzo que hace Flores Galindo en el año 84 creo que se sintetiza y se reordena todo en el año 93 con el libro Agentes de su propia libertad, de Carlos Aguirre, ¿no? Entonces yo leí todos estos textos, ¿no? Picando aquí, picando allá, leí todos estos textos y están muy presentes en mi escritura, ¿no? De hecho, este último Por supuesto tema, también... el Sí. tema que decía sobre la agencia de estos esclavos es muy interesante verlo hoy en día también, ¿no? Digamos, hay una tendencia todavía a pensar que el esclavo es simplemente una víctima o se lo presenta como una persona sufrida. Sin embargo, hoy en día hay otra visión, ¿no? de este escenario en donde estas personas tienen distintas opciones de enfrentar el sistema que les ha tocado vivir. O sea, no solamente es el sufrimiento, sino, como lo planteas también en el último libro que has publicado, hay una idea de negociación, ¿no? Para poder sobrevivir específicamente Sí. a este sistema, que es algo que tú desarrollas en tu último libro. Sí, efectivamente, porque yo cuando ya me decidí a escribir sobre los esclavos de Lima, bueno, gente como mi profesor Miguel Maticorena decía, pero ya se ha escrito todo, ¿no? ¿Qué vas a decir ahí, no? También a lo largo del tiempo algunos amigos activistas que me decían, pero ya no se puede decir más, ya sabemos qué pasó, ¿no? Cómo aplastaban a los esclavos, ¿no? Vivían explotados. Ahora, yo planteé un tema de investigación para la tesis de licenciatura. Era una época, fíjate, en la que la mayoría de estudiantes egresaban con examen. Y yo me planteé hacer una tesis, ¿no? Fue todo un reto para mí, y más, me demoré mucho, porque, claro, tenía que trabajar también, ¿no? Y cubrir en mi casa las necesidades, en fin. Pero que yo egresé en el 94, entre el 94 y el 95 egresé, y presento la tesis recién en el 99. Pero la tesis, por ejemplo, es tratar de entender por qué en Lima no hay una rebelión tipo Haití, ¿no? Claro, tal vez la pregunta estaba planteada un poco de manera ideal, ¿no? Pensando justamente sí, ¿no? Era el inicio, si en Haití los esclavos lograron una revolución, cambiar las estructuras y todo, ¿por qué en Lima no? Si en Lima hay una población pues importante de esclavos, ¿no? Y yo pensaba románticamente que esclavos y libertos, ¿no? O sea, africanos, afrodescendientes, esclavizados y libres, podían formar un frente común, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Claro, hoy en día, claro, después de tantos años, del 99 a la fecha, digo, pucha, qué pregunta más inocente, ¿no? Pero eso también es lo bacán de la investigación, ¿no? Uno empieza con una mirada y luego a medida que investigas, lees, dialogas, ¿no? Vas al archivo, revisas, pues descubres que tu idea inicial pudo ser un poco sesgada también, pues, ¿no? Y que forma parte de los estereotipos que todos compartimos, ¿no?
Así que el último libro del 2018, Sobreviviendo a la esclavitud, justamente matiza muchas de esas ideas que tenemos sobre la población esclavizada, ¿no? Entonces, ahí también mencionas un tema que a mí me parece muy importante cuando se habla de hacer historia, en el sentido de la forma en que nosotros utilizamos algunos conceptos, tiene una consecuencia en cómo la gente lo interpreta. Y tú mencionas una palabra que a mí, bueno, me llamó mucho la atención, que es la de esclavizado, en contraste con la palabra esclavo, que es, digamos, el término que tradicionalmente, podríamos decir así, ha utilizado la historiografía tradicional, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas diferencias y por qué, digamos, propones también el uso de esta palabra para comprender este escenario? Creo que en primer lugar los historiadores, los académicos, tenemos una responsabilidad muy grande eh, con respecto a temas así delicados, como por ejemplo la población afrodescendiente, porque no es lo mismo pues hacer historia de la moneda, ¿no? O sea, la moneda no se va a sentir aludida, ¿no? Pero en el caso de la población afrodescendiente, a lo largo del tiempo, yo lo que he sentido en las conferencias, no solo en círculos académicos, en la universidad, sino también he dado conferencias en espacios como colegios, ¿no? La gente afrodescendiente quiere escuchar una historia en la que ellos estén incluidos, ¿no? Pero no bajo ese mismo discurso, ¿no? De esclavos totalmente controlados, ¿no? Explotados, semidesnudos, golpeados, y que para la época ya de Castilla, con el decreto de abolición, desaparecen de la historia, ¿no? Y hasta 1854 llega la presencia afrodescendiente y africana, y luego chao. Y creo que tenemos una gran responsabilidad entonces de ir articulando una historia en la que estén todos, ¿no? Eso también es válido para las mujeres, para los sectores populares, andinos, amazónicos, todos reclamamos estar en la historia nacional, ¿no? El asunto es cómo lo hacemos. Para empezar, yo desde el presente, desde mi presente, no puedo leer de manera crítica documentos, ¿no? Tesis o lo que sea, las fuentes del pasado. Las fuentes del pasado están escritas con el lenguaje del pasado que reflejan las estructuras de esas sociedades, ¿no? No puedo, digamos, no me puedo justificar diciendo, bueno, así se hablaba, pues, sí, ¿no? No, porque ser historiador en el presente o ser historiadora en el presente me demanda cuestionar, mirar esas estructuras que son hechas para controlar, eh, para colocar a las personas en determinados lugares, ¿no? Entonces, toda sociedad colonial era una sociedad basada en estructuras desiguales, ¿no? Y la desigualdad era el principio fundamental. Entonces, yo no puedo seguir, repito, lo que dicen las fuentes sin colocar una crítica ahí. En el presente, entonces, yo tengo que leer las críticas con crítica, ¿no? Una de las primeras críticas es que todas estas denominaciones basadas en la diferencia todas están hechas para colocar a gente, unos en esferas superiores y otras en inferiores, ¿no? Entonces se clasifica y se inferioriza a poblaciones. Estas cosas sin colocarlo, ¿no? Desde mi perspectiva, que haciendo eco también de discusiones que hay en todo el mundo, se ha cuestionado el uso de esclavo, ¿no? Y más bien se está utilizando el de esclavizado. ¿Por qué? Porque la persona no se esclaviza voluntariamente, pues, ¿no? Sino que hay, o sea, al momento de que uno coloca esclavizado, se está colocando también, se está haciendo visible este hecho de que la esclavitud no es normal, no fue normal, ¿no? Sino que miles y miles de personas más bien fueron colocados como esclavos, no fueron esclavizados. Es diferente a decir el esclavo, ¿no? Lo otro que también propongo en el libro es revisar los términos, ¿no? En ese sentido, no solamente estoy utilizando esclavizado, sino también, por ejemplo, dando una mirada crítica a las fuentes del lenguaje de la época, yo prefiero utilizar africanos y afrodescendientes, ¿no? ¿Por qué?
si sigo repitiendo las categorías que se utilizaban en la época colonial, como las categorías de castas, ¿no? Como por ejemplo mulato, sambo, tercerón, cuarterón, etcétera, pues seguimos repitiendo también esas estructuras mentales, ¿no? Y sociales de la época. Entonces la gente, además, porque no eran estructuras rígidas, no existía un tipo, o sea, un mulato no era distinto de un sambo o de un cuarterón. Las tonalidades de piel, los colores, ¿no? Y las formas de cabello y cómo lucían las personas, realmente hoy en día no podríamos determinar quién es quién, pero son estructuras creadas justamente para diferenciar, ¿no? Entonces, hay que ver todo ese episteme, ¿no? Que está basado en las diferencias y tratar de tocar una distancia entre, por ejemplo, en este caso, yo que investigo y las fuentes que me están hablando de una estructura colonial, ¿no? Así que, además, cuando empiezas a revisar en la documentación, uno se da cuenta cómo las personas utilizan, ¿no? Estas denominaciones. Por supuesto, las denominaciones se hacen de arriba para abajo, pero también abajo la gente juega con esas denominaciones y con las particularidades físicas, cómo lucen, ¿no? Así que también hay que un poquito matizar esa imagen que tenemos de las denominaciones de castas, como que están hechas solo para controlar, solo para dominar, porque también desde abajo, ¿no? Se van tejiendo, digamos, estrategias para ir jugando y pasando de un lado para otro, ¿no? Por ejemplo, un mulato, o sea, cuando una persona que es vista como mulata, ¿ya? De pronto dice, no, yo soy indio. ¿En qué circunstancias? Cuando, por ejemplo, va a ir a la cárcel y lo van a pasar por la Inquisición, ¿no? Porque sabe que la Inquisición no ve casos de indios. Claro. Y así, podemos ver una serie de casos, ¿no? Para ver también cómo se puede jugar con estas denominaciones, ¿no? Pero la idea es esta, desde el presente, entonces, yo marco una distancia con respecto a las fuentes, ¿no? Y hago un análisis crítico de las fuentes, ¿no? No puedo usar de manera así, a ciegas nada más, porque simplemente se usaban en la época colonial, ¿no? Por supuesto, hay momentos en que sí, por ejemplo, cuando vemos los censos, ¿no? Yo trabajé el censo de 1791, pero el censo no me está diciendo cuántos mulatos hay, cuántos negros, cuántos zambos, ¿no? Lo que me está diciendo es cómo fue percibida la población, ¿no? ¿Cómo fue percibida la población? O sea, yo no puedo mirar ciegamente un censo, sino que los censos se construyen desde la mirada del Estado o de la iglesia. Por ejemplo, hay censos, hay visitas, ¿no? Están los padrones también, y todo eso se construye, se dialoga también, ¿no? En algún momento se dialoga porque hay gente que aprovecha la cercanía con los curas, ¿no? Con algunas autoridades. Entonces hay que ver también cómo la gente utilizó estos criterios, estas denominaciones, ¿no? Es muy, muy interesante cómo lo planteas porque, bueno, a nivel escolar se tiende, bueno, la tendencia ha sido a hacer algo muy homogéneo, ¿no? Esclavos, como que si todos fueran iguales, incluso esta nueva mirada acerca de los términos, el usar, por ejemplo, africano o afrodescendiente, como lo estás planteando, es algo que todavía no se llega a transmitir directamente en las escuelas, ¿no? Ahora que mencionaste que estás haciendo una investigación, ¿cómo ves este vínculo entre lo que se publica sobre este tema en particular de la esclavitud y lo que llega a las aulas, que desde mi perspectiva es un punto de partida para generar un cambio de conciencia sobre este tema, ¿no? Sí, es verdad. La escuela, si bien hay textos escolares, ¿no? Que tratan de recoger las investigaciones académicas, todavía hay una brecha, ¿no? No se recibe rápidamente lo que se investiga, hay una brecha ahí, ¿no? Siempre la hubo, ¿no? Siempre la hubo. Algunos, cómo se construye el libro también, ¿no? Los libros son propuestas a partir de lo que dice el Estado, el Ministerio de Educación, pero también se negocia con otros sectores, ¿no? La Iglesia Católica, los padres de familia, ¿no? Pero sigue habiendo una brecha ahí, ¿no?
si bien el ministerio de todas maneras invita a expertos, expertos en lingüística, en historia, en antropología, etcétera, todo lo que se escribe en todas las universidades que hay, ¿no? Las universidades que tienen, por ejemplo, escuelas de historia, la de Trujillo, Arequipa, Cusco, en fin, todas las que hay, ¿cuántas tesis están saliendo al año que podrían renovar nuestra mirada? Dejar de seguir utilizando como sinónimos esclavo y negro, porque no todos los negros serán esclavizados, y además, ¿a quién se ve como negro? ¿Quién es negro? ¿No? También cuando decimos bozales y criollos, ¿no? El bozal es un término denigrante, es un término peyorativo que se coloca a los africanos. No podemos seguir utilizando, es un insulto. Entonces, si en los libros seguimos utilizando y los bozales, estamos insultando, ¿no? Se usó para insultar y lo seguimos utilizando. Entonces, sí, hay una brecha todavía entre lo que es la escuela y la academia, ¿no? Y eso pasa uno por el Estado y el Ministerio de Educación, también por los que están a cargo de la construcción de los libros, y los que escriben los libros, ¿no? Y también los profesores, ¿no? Tenemos profesores muy esforzados que tratan de ir a talleres, ¿no? De actualización docente, y los tenemos también de los otros, ¿no? Universidad, ya llevaron su pregrado en educación, listo, ¿para qué más, no? Así que hay de todo. Y yo creo que es muy importante ir actualizando, ¿no? Ir actualizando estas cosas. Ahora, por último, también hay que ver que desde los 90 en adelante, los libros escolares ven los grandes autores como antes, ¿no? Antes teníamos POMUSO. POMUSO es un sello realmente, ¿no? Es una marca registrada en el mercado de los libros escolares. Antes lo sabía, ¿no? POMUSO, Telmo Salinas, Guevara Espinosa, y mucho antes dice, ¿no? Sin embargo, más bien, los grandes autores han sido desplazados más bien por los sellos editoriales, ¿no? Santillana, no sé, estos sellos editoriales, en la que más bien contratan a varios historiadores, un pool de historiadores, ¿no? Que a su vez han incorporado numerosos novelas, fragmentos de documentos, imágenes, ¿no? Que muy más que antes, ¿no? POMUSO también, con Telmo Salinas, incorporaron fragmentos de documentos, de autores, historiadores más antiguos que ellos, ¿no? Como Ribagüero, algunos Prescott, ¿no? Pero más imágenes, pinturas de la época, de la etapa histórica, por ejemplo, después de la guerra con Chile, que hay toda una etapa así muy interesante de la búsqueda de imágenes para episodios históricos, ¿no? Los últimos libros, sobre todo, tienen muchas imágenes, ¿no? Bueno, con la pandemia y estar encerrados en casa, ¿no? La educación ahora se ha replanteado también. Colocas a alguien que sea muy buena para, digamos, para transmitir y mantener la atención de los niños, ¿no? Que no necesariamente es una educadora o un educador, ¿no? No es una profesora, sino alguien que sepa transmitir, ¿no? Y luego le vas mandando pedacitos de cosas. No sé, yo he visto Aprendo en Casa, he visto algunos pedacitos de Aprendo en Casa, ¿no? Y la idea es durar visualmente al estudiante, a la estudiante, ¿no? Porque claro, también, ¿cuánto tiempo pueden atender los chicos, las chicas ahora, ¿no? Entonces, lo visual cada vez es más importante que lo textual, ¿no? Y tal vez ahí esté el siguiente reto, ¿no? En cómo enseñar una historia escolar, ¿no? Los tiempos cambian, las generaciones también, y las formas de aprender, ¿no? Las formas de aprender cambian, pero los lenguajes deben ser muy cuidadosos también, las palabras que empleamos, ¿no? En ese sentido, en vista de que es muy importante cuidar, como mencionas, el lenguaje al momento de transmitir una historia, me pregunto qué tan determinante es que cuando se hable de historia de la esclavitud, se incluyan a los activistas o personas afrodescendientes como personas que tengan agencia en la escritura, ¿no?
un poco haciendo un símil con, por ejemplo, la historia de las mujeres escrita por mujeres. En ese sentido, no sé qué opinión tienes tú, ¿no? Por ejemplo, que activistas también sean propulsores de meterse a investigar sobre ese tema, o cómo ves un poco esa mirada. Por supuesto, los académicos en el Perú estamos muy separados de los activistas, ¿no? Los activistas, por ejemplo, fueron los primeros en debatir acerca de las palabras, los conceptos, esclavo, esclavizado, afrodescendiente en vez de negro, ¿no? En la academia casi no los leemos, y entonces perdemos ese punto de vista tan rico, ¿no? Nos olvidamos, forman parte de la discusión. Es más, hay que discutir con ellos juntos, porque finalmente todos queremos llegar a lo mismo, ¿no? Una mejor comprensión del país, de la sociedad, donde estemos todos y todas, ¿no? Ahora, por otro lado, hay activistas que leen a los académicos, pero también hay activistas que dicen de una manera extrema que son no negros y por tanto su punto de vista es totalmente inválido, ¿no? Lo anulan. Es más, anulan alguna opinión porque dice, eres no negra, entonces no vale, ¿no? Y como que hay una parte de todos los que no son negros, ¿no? O afros, ¿no? Entonces, tienes de todo, ¿no? Desde los extremos, no voy a leer porque ellos no son historiadores, no son antropólogos, ¿no? Entonces, les niegan también, ¿no? La capacidad de razonar y de tener una postura frente al tema. Y al otro lado tienes activistas que dicen, tú eres no negra, no tienes nada que opinar acá. O sea, ¿te das cuenta? Entre esas posturas extremas estamos perdiendo mucho, ¿no? Porque juntos podemos llegar a reflexiones mayores y sobre todo colocar el tema de mujeres afrodescendientes, amazónicos, andinos, etcétera, para enriquecer nuestra historia nacional, donde estemos todos, ¿no? Así que creo que falta mucho en nuestro país, particularmente en nuestro país, ¿no? De unir esfuerzos. Creo que también eso tiene que ver con estereotipos, ¿no? Tiene que ver con estereotipos. Historiadores que se niegan a escuchar a un activista porque no es un colega, porque no ha pasado por la universidad o porque no tiene doctorado, ¿no? Entonces, ¿qué va a escribir, no? O activistas que dicen, pero tú eres de escritor, ¿qué sabrás, no? O sea, toda tu información es por tu escritorio, ¿no? También, son pavadas en realidad, ¿no? Son pavadas, pero donde todos perdemos, ¿no? Porque finalmente la idea es que la nación la vamos tejiendo todos y todas, ¿no? Entonces, necesitamos la voz de activistas, feministas, ¿no? Ecologistas, no solo los académicos. A veces algunos académicos piensan que la escritura es una suerte de terreno que nos pertenece, ¿no? Pues, y que los libros escolares tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Pero eso no es tan cierto, no es tan cierto, ¿no? O sea, nosotros tenemos un espacio para investigar, reflexionar, aportar, a ver si cambiamos algunas cosas, pero ese espacio no es exclusivo de nosotros, ¿no? Es más, no debe haber separación entre el activismo, cualquier tipo de activismo, y el mundo académico, ¿no? Porque entre todos tenemos la responsabilidad de ir cambiando estos estereotipos y estas estructuras que son injustas y que excluyen a mayorías, ¿no? Es muy importante el diálogo en ese sentido, creo, ¿no? Hay otro punto que quería abordar, sobre todo relacionado al tema de la representación que hay de la población afrodescendiente, basada hasta el día de hoy en estereotipos, ¿no? Por ejemplo, el caso del negro mama o el uso del blackface, sobre todo en temas de actuación, ¿no? Yo me pregunto cómo puede la historiografía cambiar esta percepción que hay, sobre todo creo en el mundo de las artes escénicas, ¿no? Porque muchas veces la justificación que se hace es decir, esto es actuación, no lo tomes tan literal, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿tiene la historiografía algún poder, algún tipo de injerencia para poder cambiar esta percepción?
Bueno, hay estudios académicos acerca del racismo, cuáles son sus fuentes, ¿no? Cómo se representa a las poblaciones que se consideran inferiores, entre comillas, ¿no? Pero también o sea, no solamente el racismo, también hay investigaciones acerca de la discriminación en todas sus formas, pero la discriminación es como algo más amplio, ¿no? Cuando se inferioriza a las personas y a los grupos sociales. Y una de esas discriminaciones es el racismo, ¿no? Pero también podemos ver cómo son víctimas la población gay, las mujeres, ¿no? La población amazónica, entre otras, ¿no? Entonces, es importante, sí, la investigación, por ejemplo, ir observando cómo se da, ¿no? ¿Qué figuras se utilizan en la discriminación? ¿Y por qué tienen tanto éxito? Finalmente, no solamente es denunciar la discriminación, también hay que analizar por qué tienen éxito, ir descomponiendo, ¿no? Decodificando estos discursos, ¿no? Cuáles son sus códigos y luego decomponerlos. Tal vez ahí está el reto también, ¿no? Hay denuncias de parte de los grupos activistas, de parte de los académicos, hay investigaciones. También conozco algunas investigaciones sobre el racismo en los medios de comunicación, ¿no? Y en el fútbol, de parte de académicos activistas, ¿no? Pero creo que el asunto es, es como hacer un diagnóstico primero, ¿no? Pero luego el reto es cómo decodificamos eso y cambiamos los discursos, ¿no? ¿Cómo cambiamos todo eso, no? O sea, porque mientras tengamos gente que apoye y defiende al negro Mama, la paisana Jacinta, o los programas de Benavides, estamos en problemas. O sea, no vale de nada las tesis, los artículos, las opiniones y todo lo que podamos decir, ¿no? No vale de nada si es que no llegamos a las personas para enseñarles por qué eso es racismo, ¿no? Por qué eso es machismo, etcétera, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de la marca Negrita, ¿ya? Cuando la marca Negrita anunció que iba a retirar el nombre y el logo, ¿no? La imagen, ¿ya? Porque era, bueno, ya habían cambiado los tiempos, era denigrante, etcétera, muchísima gente no veían dónde estaba la discriminación, ¿no? ¿Por qué esa marca era denigrante y racista, ¿no? Entonces, ahí está el quid del asunto. Tenemos que llegar a esas personas y explicarles toda la genealogía del racismo para que puedan entender por qué esa marca que parece muy simpática, tan linda, y que lo usó mi mamá, mi abuelita, etcétera, ¿no? Sigue perpetuando el racismo. Entonces, creo que es un reto enorme, una gran tarea de no, no caer en el cansancio, porque a veces, claro, de estar repitiéndolo uno se cansa, pues, ¿no? Sí. A veces la gente sí saca también, ¿no? Pero eso no es racismo, ya, todo lo ven racismo. Es más, cuando ya no hay que decir, el argumento es, todo lo ven racismo, son muy sensibles, ¿no? Estos tiempos, las generaciones de cristal, dicen, ¿no? Generación de cristal. Sí, no es eso, lo que pasa es que se ha normalizado el maltrato, se ha normalizado la discriminación en todas sus formas. El reto por ejemplo, los cómicos es cómo hacer comicidad sin caer en esos estereotipos, ¿no? Sí. Igual para nosotros, ¿no? Desde el mundo académico, desde el mundo activista, sí he hecho estudios acerca de cómo se difunden cómo se difunde el racismo, incluso en términos de mujeres también, ¿no? Cuando hay una propaganda que es machista, o cuando también es homofóbica, ¿no? Pero el asunto es cómo nos vamos educando, ¿no? Cómo nos vamos educando poco a poco para que una persona que se ríe con el negro Mama, después exactamente por qué le da risa, ¿no? Si nos da risa es porque estamos dentro de la estructura racial, ¿no? Y racista. Y la idea es sacar de ahí, hay que decodificar eso. Es muy importante eso, sobre todo ahora que estamos, bueno, ya no tanto en camino al bicentenario, ¿no? Una fecha en donde lo que se busca celebrar es justamente este tema de la construcción de una nación que todavía no incluye
a todas las personas o a todos los grupos sociales que la conforman, ¿no? Respecto al tema en general de la población afrodescendiente, ¿cómo crees que se va a presentar los estudios en el contexto del Bicentenario, ¿no? Si recordamos un poco la experiencia del Sesquicentenario, ¿qué tanto se habló o qué tanto se revaloró la participación de la población afrodescendiente en el proceso de independencia? ¿Cómo crees que sea ahora la mirada a nivel más historiográfico? Bueno, el sesquicentenario fue en la época de la dictadura militar, ¿no? Y la dictadura, en su reforma educativa, colocó a la nación, a las mujeres, la amazonía, lo andino y lo afro, lo colocó en primer término. Por supuesto, todo el discurso fue más hacia lo andino, porque se entendía que lo andino era la esencia del Perú, ¿no? La esencia de la nación. Pero también hubo una partecita, digamos, donde se incluyó a la población amazónica, la población afrodescendiente y las mujeres, ¿no? Entonces, es la época en que ya se habla de María Bellido, de Micaela Bastidas, ¿no? Pero lo afro queda como un poquito olvidado, ¿no? Sin embargo, hay que recordar ¿ya? Que también es la época en que Nicomé, Santa Cruz y Victoria tienen un mayor protagonismo. Nicomé, Santa Cruz, sus décimas van a ser incluidas en los textos escolares. Todos los niños, de los que fuimos niños en esa época, memorizamos a Cocachos aprendí, ¿no? Esa tal vez sea la décima más conocida, ¿no? Y mira, hasta ahora la gente conoce, ¿no? Yo sé, la mayoría recuerda por lo menos las primeras líneas, ¿no? De A Cocachos aprendí. Y luego de eso, Nicomedes también tiene presencia en la televisión. Tal vez sea el primer académico afro frente a cámaras, ¿no? Así que, bueno, ese es en el sesquicentenario. Pero a puertas del bicentenario, yo creo que va a haber una mayor presión para colocar estos temas, ¿no? Hay una mayor presión hoy en día, de parte de las mujeres, por ejemplo, ¿no? De quienes hablan, cuántas mujeres están y por qué no están, si es que no están invitadas, ¿no? De inmediato hay un reclamo. Tanto en los medios de la historia como en la arqueología. Recuerdo un evento de arqueología vergonzoso en que todos eran hombres, ¿no? 100 años de arqueología en el Perú, puros hombres, ¿no? ¿Qué? ¿No hay ni una arqueóloga? ¿No? Igual también cuando se dio hace poco un programa en Canal 7 sobre el centenario, solo entrevistaron a hombres, historiadores hombres. Entonces yo me preguntaba en el Facebook, ¿no? No hay ninguna historiadora especialista en el campo, en el tema, sí las hay, ¿no? O ninguna tuvo tiempo para la entrevista, no lo creo, ¿no? Que todas hayan estado muy ocupadas, ¿no? Tal vez también, pues, entonces hay una mayor presión, creo yo, ¿no? Y los activistas por organizados incluso han entrado al Estado, tienen presencia y cierto poder en el Estado, en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? A partir del Ministerio de Cultura, los grupos afrodescendientes están, digamos, están en el poder, ¿no? Así que creo que hay una mayor presión de mujeres, de afros, de amazónicos, también se está dando, y creo que esa presión que viene de afuera, no tanto del mundo académico, sino desde afuera del mundo académico, ayudar a abrir más temas de investigación, ¿no? Entonces, ya no se puede dejar de lado estos temas, dejar de hablar de mujeres, no solo porque no se ve bien, porque la gente va a criticar, sino porque ya se ha instalado. Entonces, eso es importante, instalar el tema, ¿no? Creo que después de bastantes años, 30 años por lo menos, el movimiento feminista y las académicas han logrado instalar el tema de las mujeres, ¿no? En la agenda. Lo mismo está pasando con el movimiento afrodescendiente. El indígena tiene muchísimos años más, ¿no? Todo lo que es el movimiento andino, y los amazónicos tienen un poco menos de tiempo, pero están también encaminados, ¿no? Así que desde las estructuras del Estado, desde la academia, desde las instituciones no gubernamentales, el tema se ha instalado, estos temas se han instalado, y creo que ejercen una enorme presión para que hablemos de estos temas, ¿no? Tanto es así que acaba de salir unas
entrevistas, unas preguntas que hacen algunos historiadores a los niños del colegio. Y en todas estas preguntas, no solamente se pregunta por San Martín, por los grandes héroes, ¿no? La típica, ¿no? Los grandes héroes, varones y militares, sino también se pregunta por la gente de abajo, por las mujeres, por los esclavos, ¿no? Por qué estaba pasando en la selva en esos momentos. O sea, también el mente común, digamos, todos queremos saber sobre estos temas, sobre estos sujetos históricos, ¿no? Entonces, el tema ya se instaló y no lo van a sacar. Así que yo creo que se puede también lograr que desde el campo académico respondamos a las inquietudes del presente, las preguntas que se hacen en el presente, ¿no? De hecho, siempre es así, ¿no? Las preguntas del presente es lo que mueve también las investigaciones, ¿no? Así que ahora la gente se está preguntando, ¿y qué pasó con esclavos que participaron en los dos bandos, ¿no? Tanto en el bando realista como en el patriota? Yo no lo puedo responder. El otro día en una conferencia les dije, esta es tarea de ustedes, chicos, ¿no? Chicos y chicas, estudiantes universitarios, ustedes tienen que ponerse las pilas. Bueno, cuando abran los archivos, ¿no? Cuando se tenga ya los archivos abiertos, investiguen eso, ¿no? Pero me hacen la pregunta, ¿y qué pasó con las mujeres? Investígalo ahora, ¿no? O sea, es una obligación de estas nuevas generaciones, ¿no? Investigar. Ya las generaciones anteriores han colocado los temas, han conquistado, hay que dejarlo pasar, ¿no? Ahora de estos chicos jóvenes depende, pues, que lo incorporen en sus investigaciones también, ¿no? De hecho, es muy, muy interesante lo que mencionas, ¿no? Ya se ha abierto una brecha para poder continuar estos estudios, ya digamos, hay mayor guía, hay mayor visión por dónde transitar, y quizá podría ser que uno de los grandes retos sea el tema de las fuentes históricas, ¿no? Cuando se habla sobre todo de temas de esclavitud, uno tiene que recontrainterpretar las fuentes o ver qué puede obtener de algo para ver qué me sirve, ¿no? Es algo que uno como que tiene que sacarle la vuelta para ir a la fuente, ¿no? ¿En tu caso ha sido así también? O sea, ¿has tenido dificultades para poder encontrar fuentes que ayuden a complementar la visión que tienes? ¿Cómo ha sido el trabajo que tú has hecho con las fuentes? Bueno, tuve suerte porque para empezar, en el Archivo Arzobispal de Lima hay todo un fondo que se llama Causas de Negros, ¿no? Visible. Es todo un mundo riquísimo, con mucha información, porque son las quejas de esclavos y esclavas ante sus amos, ¿no? Y no solamente por sus propietarios, problemas con los propietarios, sino también las personas se quejaban y se peleaban con otros esclavizados, ¿no? Y con libertos y qué sé yo, o sea, pero ese fondo corresponde a las quejas de los esclavizados, ¿no? ¿No? Después en el Archivo General de la Nación, el documento que yo vi fue notarios, ¿no? Los notarios, cartas de venta, ¿no? Después pasé ya a la audiencia. O sea, la información para la época colonial está ordenada, realmente está ordenada, ¿no? El asunto es con qué preguntas vas, ¿no? Si es que ya tienes el tema, ¿no? Así ya estás con el tema. Yo no lo estaba, yo fui picando, fui revisando una y otra cosa y después ya en el camino fui afinando preguntas, ¿no? Y entre la tesis de licenciatura y la de maestría, por ejemplo, ya fui afinando más cosas, ¿no? Incluso el último libro, porque yo no publiqué las tesis, mira, lo usual en todas partes es publicar las tesis, ¿no? Uno se licencia o ya tiene la maestría y la tesis de inmediato se publica, ¿no? Yo no publiqué la tesis de licenciatura y luego vino a hacer la maestría, hija, tuve problemas, un montón de cosas, y fui también espaciándolo la tesis de maestría. Se publicó en línea porque la universidad publica todas sus tesis, ¿no? Entonces, mi tesis de maestría está en línea, la tesis de licenciatura no, está guardada ahí en el archivo, en la biblioteca, ¿no? Pero luego para hacer este libro, en realidad tomé como base las dos tesis, ¿no? Pero fue también recapitular todo, ¿no? Tengo hoy un diálogo con los historiadores, algunos historiadores de América Latina, los peruanos, por supuesto, vivaces los peruanos, y luego ver qué estaba pasando en otras partes, ¿no?
En una reseña, Gabriela Ramos me reclama que me faltó una mirada más grande de la esclavitud, ¿no? Pero eso lo haré pues a los 80, cuando pueda hacer una mirada de América Latina. Hay otros que lo han hecho a menos edad, ¿no? George Andrews, por ejemplo, lo ha hecho, creo, entre los 50 años de edad, más o menos, ¿no? A mí me falta todavía, ¿no? Creo que primero debemos partir de una mirada pequeña, ¿no? Eso no es mirarnos el ombligo, o sea, las investigaciones empiezan así, empiezas de algo pequeño y luego va creciendo, ¿no? Pero yo creo que ese libro sintetiza primero una discusión historiográfica con los peruanos, luego con algunos de América Latina, y luego también mi perspectiva a partir de la documentación, ¿no? Y toda esa documentada realmente en el Archivo Arzobispal, en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, ¿no? Yo no investigué fuera, ¿no? En otra reseña una inglesa me exige, también me dice que no tengo una mirada desde afuera a partir de fuentes, ¿no? De fuentes, por ejemplo, del Archivo de Indias. Pero mira, si me pagan el viaje a Sevilla, ¿no? Yo encantada de la vida, ¿no? Pero si ella sí disponga pues de becas y de fuentes para ir a Sevilla cuando le dé gana, yo no. Yo todo es de mi bolsillo, no tengo ninguna beca. Así que esa investigación es en mis tiempos libres, ¿no? Y hecho desde Lima. Tal vez cuando ya me jubile y tenga una beca, vaya al archivo de Sevilla y pueda revisar ahí. Sí, por supuesto que hay una riquísima documentación. Empleé un par de documentos del archivo de Sevilla gracias a la generosidad de un colega, ¿no? Que me pasó y me compartió sus documentos, pero las investigaciones empiezan así, ¿no? Mirando el panorama dentro de, o sea, te fijas un espacio, un tiempo, y si la situación te lo permite, si tienes becas, ¿no? No tienes hijos, ni tienes gastos, ¿no? Y facturas, pues ir ampliando, ¿no? Y la posibilidad, por ejemplo, de ir al Archivo de Sevilla. ¿Quién no quiere ir al Archivo de Sevilla, no? Pero eso también implica marcarte otra pregunta, ¿no? Una pregunta más grande. Pero que eso tiene que ver entonces desde que empiezas, cómo vas avanzando, la edad en la que estás, ¿no? Las posibilidades que tienes, la ayuda que puedas recibir, etcétera, ¿no? De todo eso depende de las preguntas que te vas marcando, ¿no? Así que por el lado de archivos, yo me revisé los archivos del libro, ¿no? Pero por supuesto en algún momento, y lo que hago en el libro del 2018 es más bien presentar una propuesta de cómo funcionó la esclavitud, ¿no? Eso yo pensé que iba más bien a discutir Gabriela Ramos conmigo, ¿no? En su reseña, y nada, se le olvidó, no lo vio, ¿no? Yo pensé que ahí está más lo medular del libro, ¿no? Llegar a una interpretación de cómo funcionó la esclavitud y cómo entender a la esclavitud dentro de la estructura colonial, ¿no? Así que eso tiene que ver no solo con documentación de archivos, sino también con diálogo con historiadores, ¿no? Y ahora los historiadores hay que leerlos en su tiempo también, ¿no? Hay que leerlos por generación, por épocas, que están respondiendo ellos también, ¿no? Así que básicamente mi diálogo fue con esta historiografía de los 80s, en la que yo también entré, ¿no? Soy los coletazos de los 80s, ¿no? Y los libros hay que leerlos también en un contexto, ¿no? Cada autor propone algo en un momento, ¿no? Eso es muy interesante, muy importante, sobre todo ver el contexto de cada investigador, ¿no? Porque como lo estábamos mencionando al inicio, uno se plantea las preguntas que quiere ver sobre el pasado desde el presente, ¿no? Y eso es determinante para saber cómo vas a escribir, cómo vas a plantear un determinado discurso histórico, ¿no? Ahora, para el futuro, ¿qué visiones tienes? ¿Qué investigaciones estás desarrollando? ¿Que quisieras compartirnos algunos avances, quizá? Bueno, estoy enfocada en escribir sobre los textos escolares, cómo se va incorporando la población afrodescendiente, indígena, amazónica, a las mujeres, ¿no? En los textos escolares. Me planteé un texto muy ambicioso, ya me arrepentí, pero ya no he vuelto atrás,
¿no? Que es ver cómo los textos escolares a lo largo del siglo XX van construyendo la idea de nación. Siempre pensamos que la nación está en construcción, y es verdad, pues, ¿no? Se va replanteando, porque cada época replantea su idea de nación, ¿no? Entonces, viendo ahorita lo de Carlos Vice, ¿no? El libro de Carlos Vice que recoge buena parte de estas discusiones desde los positivistas, el darwinismo social, eugenesia, ¿no? Carlos Vice dialoga con intelectuales de la posguerra con Chile y también con la generación del 900. Entonces, entre ellos, cómo se va creando la idea de nación de la posguerra hacia el boom económico, la expansión y ya la oligarquía en el poder, ¿no? Así que eso es fascinante porque en Carlos Vice ya hay algunos de esas frases que se repiten hasta el día de hoy, ¿no? Como por ejemplo, la población esclavizada solo estuvo en la costa, no en la sierra, ¿no? Eso ya se encuentra ahí, o se racializa la sociedad colonial. Carlos Vice nos transmite una idea racial de la sociedad colonial, pero era lo que estaba en ese momento, ese constructo estaba de moda en la época en que Carlos Vice escribe, pero lo traslada al pasado, ¿no? Y de esa manera todos pensamos que en la sociedad colonial habían blancos, negros, indios, cobrizos, ¿no? Cuando es en realidad la mirada de Carlos Vices sobre el pasado, ¿no? Bueno, en fin, entonces estoy viendo eso, después pasaré a Posmuso para ver también esta idea de un Estado que uniformiza una mirada sobre la historia, ¿no? A través del libro obligatorio. Va a haber un libro escolar, lo gana Posmuso, es el primero, y entonces me interesa ver ahí qué cambia, ¿no? Eso lo veré después, porque escribo bueno, cuando no tengo clases, o sea, en vacaciones, ¿no? El verano, y luego la etapa intermedia, ¿no? Porque no hay otra, ¿no? O sea, en los tiempos libres nomás Sí, escribo. esta estaba rotada de clase, seguro. Bueno, Maribel, Sí. muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Hemos hablado de muchísimos temas. Realmente estoy muy, muy feliz por esta nueva investigación. Espero que te vaya súper bien, que tengamos nuevos avances muy pronto. Y nada, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. No, gracias a ti, ese es un motivo para reflexionar también sobre cómo vamos cada uno. Gracias. Ok, gracias.